Veamos el siguiente ejercicio geométrico, porque aparece un triángulo que hemos llamado triángulo AEG, donde nos dan la característica de dos ángulos interiores. Me dicen que el ángulo que está en el vértice A vamos a nombrarlo X, y el que está en el vértice G llamarlo 2X. Quiere decir con esto que de los tres ángulos que serían el que está en el A, el que está en E, el que está en G, hay dos que cumplen la condición. Uno es el duplo del otro. Pero con esa condición puede ocurrir muchas cosas. Entonces hay que determinar a partir de otro elemento a qué conclusión podemos llegar. Por ejemplo, me da un ángulo aquí, un ángulo que está exterior con respecto a este triángulo, que es el triángulo CFE, y este ángulo mide 120 grados. Entonces, lo que tenemos en este ejercicio es un ángulo nada más y la referencia del comportamiento de dos ángulos interiores de un triángulo, X y 2X. El único valor que tenemos en este caso es una medida de un ángulo, 120 grados. No tenemos medidas de lados. Entonces va a ser un poco difícil clasificar el triángulo según sus lados, o sea, cuánto miden. Si los tres lados de un triángulo son iguales, recuerden que el triángulo es equilátero. Si dos lados miden igual y el otro es igual, es isósceles. Y si cumple la condición de que los tres lados son diferentes, entonces el triángulo sería escaleno, o sea, en escalera, en medidas diferentes los lados. Y con respecto a los ángulos, también hay varias condiciones. Si un triángulo tiene un ángulo de 90 grados, entonces el triángulo sería rectángulo. Podría ocurrir esto. Podría ocurrir que ninguno fuera rectángulo. Entonces habrían varias posibilidades. Que uno de los tres ángulos interiores sea mayor que 90. Cuando un ángulo interior de un triángulo es mayor que 90, el triángulo se llama obtusángulo. O sea, obtuso en este caso, porque el ángulo es mayor que 90. Y si ninguno de los tres es mayor que 90, o sea, sería, por ejemplo, tres valores menores que 90, cada uno de los ángulos interiores, entonces ese triángulo es un triángulo acutángulo, porque precisamente los tres ángulos son menores que 90 grados. Es importante reconocer que cuando tenemos un triángulo, independientemente de la forma que tenga el triángulo y su característica o su clasificación, la suma de los tres ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. Estoy dando los recursos que ustedes conocen para reactivar estos conocimientos, que algunos de ellos vamos a utilizarlos en este ejercicio. Lo que nos pide entonces es clasificar el triángulo AEG, o sea, este triángulo. ¿Cómo sabemos o sea, su forma? Si es rectángulo, acutángulo, obtusángulo, o con respecto entonces si es isósceles, si es escaleno o si es equilátero. Entonces tenemos que partir de este extremo, no tenemos otra solución porque este es el único valor que conocemos, 120 grados. Y a partir de aquí tenemos condiciones, tenemos rectas AB y CD son paralelas y me dicen que FE es secante. Cuando usted tiene rectas paralelas cortadas por la secante, se forman ángulos entre paralelas y los ángulos entre paralelas cumplen condiciones. Entonces podemos ir tomando este ejercicio por esta vía, por las rectas paralelas cortadas por una secante y tratar de llegar entonces a los ángulos interiores del triángulo. O sea, a partir de aquí hay que llegar a los ángulos interiores. Comenzamos. Este ángulo mide 120 grados, entonces yo podría calcular la amplitud de este ángulo que está aquí. Me sería bastante sencillo, porque la suma de esos dos ángulos me daría 180 grados, porque es un ángulo llano, en este caso un ángulo recto. Recto en el sentido que digo con respecto a la línea, no que sea de 90 grados. Como están los dos sobre la recta, entonces la suma de los dos daría 180 grados, que es un ángulo llano. Y en este caso, si este ángulo mide 120, este ángulo entonces va a medir 60 grados. Podemos escribirlo. 120 más 60 es igual a 180 y despejamos y entonces me daría, en este caso escribo 120 más alfa, le damos alfa a este ángulo, igual a 180 y despejo alfa me daría alfa igual a 180 menos 120. O deducirlo, 120 más 100 daría 180, sería 60. Ya tengo este ángulo. Pero este ángulo, como está entre paralelas, este ángulo que está aquí, este ángulo que está aquí y este ángulo que está aquí dentro del triángulo cumple la condición de ser ángulos alternos, están alternados a ambos lados de las paralelas y están por dentro de las paralelas, o sea, están alternados con respecto a la secante, uno a la derecha de la secante y el otro a la izquierda de la secante, y los dos están entre paralelas. Entonces serían ángulos alternos internos.
Y los ángulos que son alternos internos entre paralelas también son iguales. Entonces este ángulo también va a medir 60 grados. Hemos llegado entonces a la conclusión. Estos dos suman 180, 60 y este son alternos internos, son iguales. Y hemos llegado a obtener un ángulo, la medida de un ángulo dentro de un triángulo. ¿Y qué pasa? Repetimos con la suma de los ángulos interiores de un triángulo, que suman 180 grados. Entonces podemos plantear lo siguiente. La suma de x como ángulo más 2x más 60 grados, que sería la suma de los tres ángulos interiores, esto nos va a dar 180 grados, como suma de ángulos interiores de un triángulo cualquiera. Y comenzamos a efectuar la operación para buscar quién es la medida de x. X más 2x nos daría 3x, igual a 180. Vamos a restarle 60 a ambos miembros, nos quedaría en esta posición 3x igual 180 menos 60, 3x será igual a restar aquí, me daría 120 grados. Vamos a despejar la variable x, vamos a dividir en este caso por 3 y nos quedaría 120 entre 3, y 120 entre 3 al dividir nos daría 40 grados. Quiere decir, ya calculamos entonces quién es la medida, la amplitud del ángulo x. X es igual a 40 grados. Este ángulo va a ser igual a 40 grados. Si este ángulo mide 40 y este es 2x, entonces si x es 40, entonces 2x sería 2 por 40 y daría 80. Quiere decir, ¿qué tendríamos en el triángulo? Tendríamos el ángulo que está en A, que es el x, tiene amplitud de 40 grados. El ángulo que está en E, que es el alterno interno, con este ángulo está en F, es 60 grados. Y el ángulo que está en G va a ser igual a 80 grados. Recuerden, verifico la suma de los tres. Si ustedes lo suman, va a dar 180 grados. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo que en este triángulo los tres ángulos interiores son diferentes. 40, 60 y 80. Ninguno mide 90. Si uno mide 90, que no puede haber más de uno, por supuesto. Si hubiera uno con 90, podría decir que el triángulo es un triángulo rectángulo. Por lo tanto, no puedo decir que es rectángulo el triángulo porque no hay ningún ángulo, en este caso de 90 grados. Los tres son diferentes. Y cuando los tres son diferentes, entonces, con respecto a los ángulos, ¿cómo se llama un triángulo? ¿Cómo se define el nombre de un triángulo cuando los tres ángulos son diferentes? Se llama triángulo, triángulo, acutángulo. Porque los tres ángulos son menores que 90 grados. Y si los tres ángulos son menores que 90 grados, o sea, ninguno mide 90 grados, que repito, solamente puede ser uno, entonces los tres lados también van a ser diferentes. Y con respecto a los lados, el triángulo entonces va a ser escaleno. ¿Por qué va a ser escaleno? Porque sus tres lados van a ser diferentes. Si este ángulo mide 40, este lado va a ser menor que el lado para el que mide 60 y menor que con respecto al que mide 2x. Es decir, los tres lados van a ser diferentes porque sus tres ángulos van a ser en este caso diferentes. Entonces, con respecto a los ángulos, lo puedo decir que es un triángulo acutángulo, sus tres lados son en este caso también diferentes y el triángulo es escaleno. Espero hayan entendido este ejercicio y les haya gustado, les sirva, les hice una explicación, traté de hacerlo lo más, digamos, explícito para ustedes, para que lo entendieran. Muchas gracias, suscríbanse, activen la campanita, nos vemos en nuestro próximo video.